Bien. Bueno, el tema del día de hoy entonces que vamos a desarrollar es el que encontramos en el capítulo 7 de la Ley de Defensa del Consumidor y que ostenta el título de las operaciones de venta de crédito, ¿sí? El capítulo está integrado por un solo artículo. Ustedes dirán qué capítulo corto, pero es un capítulo extenso en cuanto a su contenido, no porque se refiere a un solo artículo, sino por el contenido en sí que tiene ese artículo. Es el artículo 36, que se refiere a todos aquellos proveedores que realicen operaciones financieras para consumo u otorguen créditos para el consumo. La verdad que la terminología que utiliza el artículo 36 no es muy clara, porque con las expresiones operaciones financieras para el consumo o créditos para el consumo, se busca abarcar tanto la hipótesis de quien financie sea el propio proveedor de un bien o servicio o un tercero. Este artículo 36 fue modificado por la ley 26.361 y por la ley 26.993. El anterior artículo 36 solo hablaba de operaciones de crédito para el consumo, crédito que podían otorgar entidades financieras u otras personas como, por ejemplo, el propio vendedor, o sea, créditos personales. Ahora, en el artículo actual, en el artículo 36 actual, post reforma, se agrega la expresión operaciones financieras para consumo, con el propósito de ampliar este campo de aplicación de la norma. A ver, ni las operaciones financieras ni las operaciones de crédito son expresiones que denotan precisión o vocabulario que a nosotros, digamos, nos hace entender a qué se refiere el artículo 36. Lo que hace el legislador en el artículo 36 es legislar, ¿no?, respecto a contratos y o actos jurídicos cuya finalidad es posibilitar al consumidor contar con medios para adquirir un bien o un servicio. ¿Esto cómo se puede lograr? O sea, facilitándole al consumidor una suma de dinero para la adquisición de contado del bien o el servicio que quiera adquirir. Es decir, el caso de un mutuo, entregándole el bien o el servicio y cobrándoselo en forma diferida o fraccionada, es decir, la venta a crédito. Eh, el tema de las operaciones a crédito o las operaciones financieras o el crédito para el consumo está muy relacionado con, se denominan operaciones atadas. ¿Qué significa? Están relacionadas con los contratos conexos. Recuerdan, seguramente, bueno, en Comercial uno se ven, en contratos también seguramente los habrán visto. Y los contratos conexos son los supuestos de adquisición en derecho del consumidor, ¿no? Son los supuestos de adquisición de un bien o servicio acompañado de un crédito para su financiación, es decir, un crédito para el consumo, donde el vendedor recibe directamente del banco o la entidad crediticia la totalidad del precio que luego el comprador reintegrará a plazos a esta entidad. En este supuesto, el consumidor es parte de dos contratos, por eso están conexos, o sea, dos contratos, el contrato de compra-venta con el vendedor del bien o el prestador del servicio y el contrato de mutuo o préstamo con el banco para financiar la adquisición exclusiva de ese bien o servicio. Es decir, el artículo 36 es aplicable a mutuos, sean bancarios o no, que se destinen a financiar la adquisición de bienes o servicios. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que el derecho del consumidor va a atravesar, en este caso, las operaciones de financiación que realiza un consumidor o un usuario ante un banco o ante otra entidad financiera. Entonces, este financiamiento para la adquisición de bienes o servicios
que va a ser, utilizando la terminología del artículo 1 de la Ley de Defensa del Consumidor, como destinatario final en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Acá el que financia es un tercero, no quien ofrece el bien o el servicio. ¿Sí? También tenemos que destacar y no dejar pasar que el Código Civil y Comercial también trata al mutuo y tiene una doble regulación. Encontramos el mutuo común, ¿sí? Y también encontramos en los artículos 1525 y siguientes, y encontramos el mutuo o préstamo bancario en los contratos bancarios del 1378 en adelante. ¿Sí? Eh, entonces, nos encontramos ante un contrato de consumo, ¿sí? Que atraviesa así lo establecido en los diferentes contratos, ya sea el mutuo común y mutuo bancario. Como verán, es una aplicación específica a la teoría de conexidad contractual. Esto es lo que denominamos operaciones atadas. Entonces, en este marco del artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor, los contratos conexos presentan una configuración especial, es decir, conviven. ¿Y por qué conviven? Porque se necesitan unos con otros y ellos constituyen un sistema. Esto significa, cuando hablo de conviven, quiero decir que no es posible pensarlos de manera aislada. ¿Por qué? Porque su existencia se explica en base a su celebración masiva y conjunta. ¿Sí? Conviven. Por su parte, el artículo 36 establece que la eficacia del contrato en el que se prevea que un tercero otorgue un crédito de financiación quedará condicionada a la efectiva obtención del mismo. La efectiva obtención del mismo. Es decir, en caso de no otorgamiento del crédito, la operación se va a resolver sin costo alguno para el consumidor. Es decir, si yo quiero comprar un bien o adquirir un servicio o contratar un servicio y estoy atada a, a un posible o a un futuro crédito, o sea, yo estoy condicionada a la obtención del crédito para obtener el producto o el servicio. Si no me otorgan el crédito, esa reserva o esa operación se va a resolver, se va a caer y no va a haber costos para el consumidor. Si el consumidor pagó algún anticipo o algún gasto, debe ser restituido por quien lo cobró. ¿Sí? Esto dice el artículo 36. Y este artículo no podemos dejar de interpretarlo conjuntamente con el artículo 8. Recuerdan, el artículo 8 de la Ley de Defensa del Consumidor se refiere a los efectos de la publicidad. ¿Por qué? Porque le damos un campo de aplicación. Porque muchas veces encontramos que se relaciona el otorgamiento de un crédito con publicidades que hacen al respecto. Por ejemplo, por supuesto que si del boleto de compraventa de un inmueble en régimen de prehorizontalidad surge que la escrituración está condicionada al otorgamiento a favor del comprador consumidor de un mutuo con garantía hipotecaria, o sea, por parte de un determinado banco, el no otorgamiento de dicho préstamo producirá la resolución de este boleto sin costo alguno para el consumidor, debiéndose en este caso restituirle todas las sumas abonadas. Pero esta disposición también se aplica en el caso cuando la publicidad previa a la firma del boleto fue formulada con precisiones en el sentido de que la compra-venta era financiada por una entidad bancaria, aun
cuando en el boleto de compra-venta no surja expresamente que la escrituración está condicionada al otorgamiento a favor del comprador de un mutuo con garantía hipotecaria. Es decir, más allá que en la publicidad nada diga respecto de esta situación, siempre la disposición va a ser la misma. O sea, en caso de no otorgamiento del crédito, por eso están atadas la idea es que ustedes entiendan que son operaciones atadas. La una es consecuencia de la otra y la una arrastra a la otra. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, operaciones atadas que van la adquisición del crédito, el boleto de compra-venta, adquisición del crédito y la publicidad. ¿Sí? Siguiendo con este artículo 36, este también se aplicará a la compra-venta del consumo a crédito, donde también la financia el propio vendedor. O sea, nosotros hasta ahora estábamos hablando de las entidades financieras. También hablamos de financiamiento por parte del propio vendedor, que también existe, ¿no? Siguiendo, les decía, con el artículo 36, que fue modificado, recuerden, por la ley 26.361 y por la ley 26.993, esa famosa ley que crea el sistema de resolución de controversias en consumo, establece que en la documentación que consigne operaciones de crédito deban figurar estas precisiones. Es decir, toda la documentación que sea instrumentada en créditos para el consumo debe tener la descripción del bien o servicio, el precio al contado para las operaciones de crédito, el importe a desembolsar inicialmente de existir y el monto financiero, la tasa de interés efectiva anual, que ahora vamos a ver, ¿verdad? O sea, ya nos vamos a sumergir en el mundo financiero con esto. Esto recién comienza. El total de los intereses a pagar o el costo financiero total. Ahora van a ver lo que es la tasa, lo que es el costo, qué es uno y qué es otro. El sistema de amortización del capital y cancelación de los intereses, la cantidad, periodicidad y monto de los pagos a realizar, los gastos extras, seguros o adicionales si los hubiere. ¿Sí? Si el proveedor omite incluir alguno de estos datos en el documento que corresponda, ¿cuál va a ser la solución que nos da el artículo 36? Que el consumidor tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato o de una o más cláusulas. Y si el juez declara la nulidad parcial, simultáneamente integrará el contrato. Recuerden que siempre al consumidor o usuario le va a convenir la nulidad parcial y la integración por vía del magistrado que la nulidad total del contrato. Es decir, el artículo 36 adopta la misma solución para el caso de nulidad que el artículo 37, ¿sí? Cuando hablamos de prácticas abusivas, porque no es otra cosa que una práctica, una práctica abusiva, ¿sí? El no incluir determinadas características o esta descripción de, en el contrato, ¿sí? Esta precisión. Y si hablando de juez, ¿no? Que es, o sea, en materia de, de actualización, o sea, de esta constitucionalización del derecho privado, el juez saben muy bien que tiene una amplia, y más en esta materia que no está muy regulada en derecho del consumidor. Entonces, nos apoyemos mucho en los magistrados para que tengan esa visión pro consumidor, ¿sí? Y hablando de juez, tenemos que remitirnos al tema de la competencia, o sea, ¿qué juez va a ser competente en materia de conflictos que surjan en cuestiones de operatorias de crédito?
Si las acciones son iniciadas por el consumidor o usuario, bueno, el juez competente va a ser el juez del lugar del consumo o uso, el del lugar de celebración del contrato, el del domicilio del consumidor o usuario, el del domicilio del demandado o si está en garantía en su caso. Esto a elección del consumidor. En cambio, si la acción, que por lo general las acciones que devienen de créditos para el consumo son iniciadas por el proveedor prestador, porque todas se basan en la ejecución de títulos de crédito, esto es, pagares de consumo, siempre la competencia va a ser la del juez del domicilio real del consumidor o usuario, sin excepción. Numerosa jurisprudencia, que bueno, voy a compartirles una en un rato, respecto del tema de la competencia, ¿sí? Los proveedores o prestadores que no tienen en cuenta este principio e inician las acciones a su conveniencia en detrimento del consumidor porque consideran que el pagaré, o sea, el pagaré que se ejecuta a un consumidor es un título de crédito común sin tener presente que el derecho del consumidor atraviesa esta materia. Y el magistrado en numerosos fallos lo ha demostrado. Otro tema tiene que ver con las autoridades de aplicación en materia de créditos para el consumo, ¿sí? Y acá hay que hacer una importante aclaración al respecto. El artículo 36 establece que el Banco Central de la República Argentina adoptará las medidas conducentes para que las entidades sometidas a su jurisdicción, es decir, las entidades financieras, recuerden la ley 25.100, la 25.126 de entidades financieras, si no se me mezclaron los números, las medidas conducentes para que las entidades sometidas a su jurisdicción, es decir, las entidades financieras, cumplan en las operaciones a que se refiere el presente artículo, o sea, este artículo 36, con lo indicado en la Ley de Defensa del Consumidor. Esto no significa que el Banco Central sea el encargado de aplicar sanciones a los bancos y otras entidades financieras por incumplimiento de la Ley de Defensa del Consumidor. Recuerden que la única autoridad de aplicación que vela por el cumplimiento de la Ley de Defensa del Consumidor es la Secretaría de Comercio, ¿sí? La única autoridad de aplicación. El COPREC no es autoridad de aplicación, ¿sí? Entonces, el poder de policía bancario o poder de policía financiero que ejerce el Banco Central se vincula estrictamente con la implementación de la política económica financiera, para lo cual está facultado, o sea, para sancionar las inconductas en que incurran las entidades financieras en tanto referidas al ámbito de competencia específica. En cambio, la Secretaría de Comercio Interior es la que está a cargo del control de la actividad bancaria en aquello que se relacione con la atribución conferida de velar por los derechos del consumidor. O sea, por eso se le atribuye el ejercicio del poder de policía del consumo, independientemente de la repercusión que la actividad financiera de la entidad tenga en el mercado, ¿sí? Entonces, por eso la jurisprudencia al respecto ha dicho que se puede observar que se trata del control de cumplimiento de dos clases de obligaciones. Por un lado, el poder de policía financiero que ejerce el Banco Central, y por el otro, el poder de policía del consumo en cabeza de la Secretaría. Asimismo, la Ley de Defensa del Consumidor da al Banco Central determinadas atribuciones, o en el artículo 36, ¿sí? Esto que tiene que ver con tomar las medidas conducentes para que las entidades sometidas a su jurisdicción cumplan en las operaciones de crédito para consumo con lo indicado en la ley. O sea, ¿a qué se refiere esto? A las operaciones descriptas en el mismo artículo 36, es decir, las operaciones de crédito para la adquisición de cosas o servicios para el consumo. Y es lo que hizo.
esta autoridad que es el Banco Central de la República Argentina, dictando la comunicación A 5460, que se titula Protección de los usuarios de servicios financieros. ¿Sí? Y esta protección de los usuarios de servicios financieros es el tema prácticamente y es el tema central de la clase de hoy. ¿Sí? En la clase de hoy se desarrolla centralmente algunos aspectos que están relacionados al consumidor financiero, tanto bancario como extrabancario. ¿Sí? En los productos financieros es en donde se desarrollan con mayor facilidad las conductas y prácticas abusivas. O sea, un poco acá es donde vemos realmente plasmada la ignorancia del consumidor. Y no lo digo de manera despectiva, lo digo porque realmente es así. Es muy difícil para un ciudadano común, para un consumidor medio, entender los términos y alcances de las operatorias financieras. ¿Por qué? Porque esto es muy complejo, o sea, la complejidad propia de los productos financieros hace, y es digamos, el entorno ideal para las cláusulas abusivas, y para que estas cláusulas abusivas y prácticas abusivas sean de difícil detección. Y muchas veces, no solamente para consumidores medios, sino también para personas muy formadas, no en cuestiones financieras. Pero, por ejemplo, mismo un abogado, o sea, cualquiera de nosotros, ¿sí? Nos puede llegar a resultar dificultoso detectar determinada patología en un producto financiero, porque no somos entendidos, ¿sí? Muchas veces también son difíciles de probar las prácticas abusivas financieras. Y esta combinación de difícil detección, difícil probanza, da como resultado que las conductas o las cláusulas abusivas que se presenten en estos productos realmente sean difíciles de reclamar. En el ámbito bancario, ¿sí? Encontramos lo que se llama en la práctica el robo hormiga o también el microdaño, ¿no? Esto hace dificultoso que un caso llegue a judicializarse, como pasó, ¿no? En el fallo que les compartí en el trabajo práctico de Protegiendo a Consumidores, ¿sí? Eh, no llega a judicializarse o incluso un consumidor cuente con el apoyo de un letrado para había dicho, o venía diciendo, que vemos, ¿sí? Que estas prácticas abusivas que se desarrollan en este ámbito financiero son muy difíciles de probar y esa combinación que es de difícil probanza y difícil detección da como resultado, ¿no? Situaciones abusivas, que son muy difíciles y que se caracterizan por ese llamado microdaño que muchas veces no llegan a judicializarse porque es más oneroso llegar a la justicia que reclamar por el daño, e incluso hay abogados que tampoco les interesa, ¿sí? Porque no ven un, un, una ganancia, ¿no? Para llevar adelante ese reclamo. Entonces, sin duda, las cuestiones que tienen que ver con los cálculos financieros son ajenas a las ciencias del derecho, o sea, a nosotros. Pero lo cierto es que cuando un consumidor encuentra un defecto o algún problema en su producto financiero, consulta a un abogado. Entonces, tenemos que estar preparados y más o menos con esta clase proporcionarles contenido respecto de la materia para estar un poco guiados en el tema. Tener herramientas para que puedan de repente evacuar este tipo de consultas que pueden presentar en un futuro, ¿sí? Como operadores jurídicos ante alguna consulta de algún cliente. Es decir, tenemos que agudizar el ojo y poder dar un correcto cauce a estos posibles reclamos que se puedan presentar. Eh, bueno, no hay problema.
lo primero que debemos tener presente, que en nuestro país todos los consumidores cuentan con la tutela especial dada por el Sistema Legal de Defensa del Consumidor. Cuando hablamos de sistema, nos referimos a la Constitución Nacional, a la Ley de Defensa del Consumidor, al Código Civil y Comercial de la Nación, a las leyes especiales, resoluciones, o sea, ese sistema protectorio de integración normativa con que cuenta el consumidor. Pero dentro de este sistema, el consumidor financiero va a tener una tutela aumentada. Y cuando decimos esto, no quiere decir que es un privilegio sobre otra clase de consumidor. Cuando hablamos, esto tiene que ver con la hipervulnerabilidad. Nosotros cuando hablamos de consumidores hipervulnerables, estamos ante un consumidor que es vulnerable de por sí, por ser consumidor, por su situación, por su ubicación en la relación, ¿sí?, de consumo. Y en ciertos momentos, ese consumidor vulnerable se transforma en hipervulnerable o con vulnerabilidad agravada por las relaciones que está llevando a cabo. Entonces, el consumidor financiero tiene que tener una tutela aumentada. Y no hablamos de privilegio sobre otro consumidor, sino que la ley prevé para estos consumidores mayores recaudos, o sea, mayores cuidados respecto de un consumidor medio, ¿sí?, o regular. Y esto se da en principio porque existe un desequilibrio mayor entre este tipo de proveedor que son las entidades financieras, o sea, los servicios financieros y este tipo de consumidor tienen una diferenciación bastante importante respecto del consumidor regular. Entonces, al ser mayor la distancia o el desequilibrio, es la ley quien tiene que hacer un esfuerzo para mejorar la situación y poder equipararlos. Recuerden que nosotros cuando hablamos de derecho del consumidor y hablamos de vulnerabilidad, nos basamos en la ausencia de esa relación conmutativa. Es decir, en una relación conmutativa hablamos de paridad. Acá la paridad no existe, entonces es la ley quien tiene que ayudar a la paridad, a la equiparación de las partes, de los centros de interés, ¿sí? Entonces, el fin de la tutela del derecho del consumidor es lograr esa paridad. ¿Y por qué decimos que el desequilibrio es mayor? Porque en este tipo de productos y servicios es el proveedor quien conoce más que en otros rubros. Conoce en detalle el costo, los cálculos, cómo se compone la tasa de interés, cómo se compone el costo financiero, cuál es el índice de morosidad de un producto determinado, entre otros, ¿sí? Toda esta información la conoce el proveedor, que además en este caso va a ser un proveedor especializado en el tema. Y por estas circunstancias, que se le suma además el marketing, ¿no?, es decir, la publicidad, o sea, la manera de presentar o ofrecer un producto, todo ello puede generar confusión o algún tipo de expectativa engañosa de difícil cumplimiento. Entonces, todo esto hace que el sistema protectorio quiera brindarle una tutela especial. En este sentido, el Código Civil y Comercial de la Nación, en el artículo 1384, equipara los contratos bancarios con los contratos de consumo, ¿sí? Acá tenemos lo que es el artículo 1384 referido a la aplicación de los contratos de consumo a los contratos bancarios y el concepto de contrato de consumo, por si se lo olvidaron, se los vuelvo a recordar, en el artículo 1093. Entonces, ¿cómo y cuándo identificamos al consumidor financiero y al proveedor financiero? Bueno, en este sentido,
el Banco Central de la República Argentina, como autoridad de aplicación y poder de policía, ¿sí?, de estos servicios financieros, eh, establece una definición de usuario de servicio financiero, ¿sí? Y dice que a los efectos de la presente reglamentación, o sea, la reglamentación del Banco Central también forma parte del derecho del consumidor en su integración normativa. Entonces, también nos encontramos con resoluciones, en este caso, del Banco Central. Comprende a las personas humanas y jurídicas que en beneficio propio o de su grupo familiar o social les suena esto, artículo 1 de la ley, y en carácter de destinatarios finales hacen uso de los servicios ofrecidos por los sujetos obligados que se enuncian en el punto 1.2, 1.12, como quienes de cualquier otra manera están expuestos a una relación de consumo con tales sujetos. ¿Sí? A los fines de que los sujetos obligados hagan operativa la individualización de los usuarios de servicios financieros, se considera que revisten ese carácter las personas humanas o las personas jurídicas que no adquieren o utilicen productos o servicios financieros ofrecidos por los sujetos obligados para ser incorporados a su actividad comercial. Siempre que estos últimos no cuenten con un elemento de juicio, bueno, forman parte también los deudores de créditos cedidos. Bien. O sea, usuarios de servicios financieros, ¿no?, de acuerdo a la reglamentación del Banco Central de la República Argentina, no deja de ser o no deja de tener el alcance que tiene el concepto de consumidor o usuario del artículo 1 de la Ley de Defensa del Consumidor. Es decir, persona humana jurídica, entre paréntesis, lo de jurídica, que en beneficio propio de su grupo familiar o social utilizan como destinatarios finales estos servicios financieros ofrecidos por las entidades financieras. ¿Sí? Esto define lo que es el consumidor según el Banco Central, ¿no?, el consumidor financiero. Más adelante, cuando desarrollemos el tema, vamos a ver que encontramos una definición más amplia que no solamente abarca al consumidor, que también abarca al consumidor extrabancario o el que está por fuera de la entidad financiera, que también está regulado por el Banco Central, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Banco Central va a regular las entidades financieras, pero ¿qué pasa con un consumidor que no contrata con una entidad financiera, pero también es alcanzado por la tutela, ¿sí?, protectoria? Otra cuestión, ¿no?, interesante es que el tercero expuesto subsiste en esta regulación pese a la modificación. Recuerden que este famoso bystander fue digamos, despedido de la Ley de Defensa del Consumidor con la reforma del Código. Pero ¿qué pasa en este contexto de operaciones para el consumo, operaciones de crédito para el consumo y de financiación? Se complementa con el artículo 1 de la Ley de Entidades Financieras, la 21.526, ahí me acordé, no era 25.126, sino la 21.526. Este artículo 1 de la Ley 21.526 de Entidades Financieras nos define cuál va a ser la entidad o proveedor de servicios financieros. Y dice que quedan comprendidos en esta ley y en sus normas reglamentarias las personas, ¿no?, que realicen intermediación habitual entre la oferta y la demanda de recursos financieros. Quedan expresamente comprendidas en las disposiciones de esta ley las siguientes clases de entidades. Bueno, acá están todos. La enumeración no es excluyente de otras entidades, ¿no?, que pueden ser comprendidas. No excluye otras entidades. Y este tema, a su vez, lo conjugamos con el artículo del Código Civil y Comercial de la Nación, 1378, que establece que las disposiciones relativas a los contratos bancarios previstas en el capítulo se aplican a los contratos celebrados con las entidades comprendidas en la normativa sobre entidades financieras y con las personas y entidades públicas y privadas no comprendidas.
¿no? Entonces, con esta combinación de artículos tenemos delimitados quiénes son las partes. Tenemos los consumidores financieros, los proveedores financieros. Importante es la mirada del artículo 1 de entidades financieras, que nos va a dar la pauta de operación financiera y va a delimitar un tipo de consumidor financiero, ya que hay otro tipo de consumidor que es víctima de operaciones abusivas. La operación financiera es lo que da la calidad de proveedor financiero. ¿Vieron cuando hablamos de relación de consumo? Si no hay relación de consumo, no podemos hablar de consumidor y proveedor, porque para que haya relación de consumo necesitamos un consumidor y un proveedor. Acá, para que haya operación financiera, la operación financiera es lo que va a dar la calidad de proveedor financiero y consumidor que contrata con este, que se transforma en consumidor financiero. Y por lo tanto, la característica vulnerable que tiene el consumidor regular se transforma en hipervulnerable o vulnerabilidad agravada. Entonces, en este artículo 1 de entidades financieras se habla de intermediación. Por eso podemos decir que la definición de operación financiera tan importante que le da calidad de proveedor y consumidor financiero es aquella en la que dos sujetos económicos intercambian capitales en distinto tiempo, de manera tal que el sujeto que aporta, cede o hace la prestación se constituye como acreedor y aquel que recibe y realiza la contraprestación actúa como deudor. Este concepto abarca la totalidad de consumidor financiero, es decir, todo consumidor que encuentre en su relación de consumo una operación financiera será un consumidor financiero. Entonces, ¿por qué es tan importante detenernos en el concepto de operación financiera? Porque debemos superar la idea de operación financiera en términos solo de dinero. Es decir, yo entrego un dinero y en el término de un tiempo recibo los pagos con la correspondiente tasa de interés. Esto sería el clásico ejemplo de un mutuo préstamo bancario, donde el banco nos presta una suma de dinero y lo vamos devolviendo en cuotas tiempo más adelante. Obviamente esto va a generar un interés y devolveremos el capital prestado y los intereses. Pero más allá de este ejemplo, tenemos que pensar más adelante, ya que estamos dejando, si no lo hacemos de lado, situaciones en donde más inconveniente tienen los consumidores. O sea, esta clásica operación que les comenté es conocida por todos. Pero ¿qué pasa si eh, dentro de esta situación en la que están los consumidores financieros existe la entrega de bienes, ¿no? Esto nos sumerge en un universo financiero. Por ejemplo, cuando compramos un electrodoméstico, o sea, típica relación de consumo, y nos ofrecen un producto con una financiación propia, en apariencia conveniente, en cuotas de acceso rápido para el consumidor, y aquí este consumidor lo que está haciendo en apariencia es adquirir un bien, pero detrás de ese bien hay una operación financiera encubierta. En esta situación, que lo convierte en un consumidor financiero, y al convertirlo en consumidor financiero se deben tomar otras